Esta mujer fue vendida por $1.200 a un granjero chino y aún así prefirió eso antes que volver a su país, porque su país era Corea del Norte. Se llama Ji-yoon Park y lo que vivió parece imposible, pero ocurrió de verdad. Fue torturada, deportada, encerrada durante años sin papeles, sin poder comunicarse y sin salida. Todo por intentar huir, pero lo más increíble es que aún así escapó 2 veces. En Corea del Norte, si lloras por la muerte de tu padre más de lo que lloras por la muerte del líder, te pueden meter preso. Ji-yoon nació en este país, en 1968, en Chongjin, una ciudad portuaria ubicada al noreste del país. No eligió nacer bajo una dictadura, pero sí aprendió muy rápido lo que significaba vivir en ella. Desde pequeña vio cómo la gente desaparecía por hacer preguntas, cómo se espiaban entre vecinos y cómo se aplaudía siempre con fuerza, por si alguien te estaba mirando, y cómo el miedo realmente se vivía. Pero el miedo no era lo peor, porque entonces llegó el hambre. En los años 90 llegó la hambruna. Se estima que murieron entre 2 y 3 millones de personas. Oficialmente el gobierno norcoreano nunca lo reconoció. Lo llamaban la Ardua Marcha. Pero, ¿por qué pasó? Pues porque la Unión Soviética había caído. Ya no había ayudas. Y Corea del Norte no tenía ni estructura agrícola ni comercio internacional. El sistema colapsó, las fábricas cerraron, el transporte público dejó de funcionar y los mercados ilegales empezaron a crecer. Las ciudades quedaron paralizadas, en los pueblos la gente moría en silencio, había gente fallecida en las calles, personas que intercambiaban ollas por una taza de arroz, padres que no podían ni mirar a los ojos a sus hijos. El régimen respondió con más propaganda. Decían que la escasez era parte de un proceso revolucionario y culpaba al imperialismo, pero no ofrecía ayuda. Ji-yoon vio morir a su abuelo, a sus tíos. Una vez su madre cocinó una sopa, con raíces hervidas, polvo de maíz y un poco de cuero de zapato. Eso era todo, por días. Ella salía al bosque a buscar insectos, a veces se metía hojas en la boca solo para engañar al estómago. Los perros desaparecieron, los gatos también. Todo lo que se movía terminaba en una olla. Era 1998, la hambruna seguía matando personas, y el padre de Ji-yoon sabía que él no podía salvarse, así que una noche le dijo: «Tú y tu hermano debéis escapar, yo sé que puedes sobrevivir». Esa noche salió de casa con su hermano, ahora era su única familia viva. No llevaban mapa, no sabían qué pasaría, solo sabían una cosa: tenían que cruzar el río Tumen. Este río separa Corea del Norte de China. Es una frontera natural, pero también una línea de fuego. Hay patrullas armadas, torreones de vigilancia y disparos sin aviso. El agua estaba helada, era de noche, no llevaban zapatos, y si los guardias los veían, disparaban. A pesar de todo, pudieron llegar a China. Por un momento pensaron que habían ganado, hasta que una red de trata de personas los encontró. La separación fue inmediata. Él fue devuelto a Corea del Norte, y ella no supo jamás qué le ocurrió. En esa frontera hay mafias locales que operan desde hace décadas, grupos organizados que conocen bien las rutas de escape y los puntos ciegos de la vigilancia. Algunas de estas redes trabajan de la mano de autoridades corruptas, y otras simplemente actúan en zonas rurales donde el control es escaso. El negocio es claro: mujeres jóvenes norcoreanas que valen dinero. En China, en zonas pobres y rurales, donde hay un desequilibrio entre hombres y mujeres, muchos hombres pagan por esposas, y estas son traídas ilegalmente. A veces las compran, otras simplemente las reciben como mercancía a cambio de favores. Si eres mujer y cruzas la frontera sin papeles, tienes 3 opciones: esconderte, confiar en alguien o ser vendida. No puedes ir a la policía, no puedes denunciar, no puedes trabajar ni alquilar una casa legalmente. Eres invisible y si te atrapan, te deportan. A Ji-yoon la vendieron como esposa a un granjero chino por unos 5.000 yuanes, que serían unos $1.200 actuales. Y así empezó el encierro. Vivía en una aldea rural. Nadie sabía su nombre, nadie le hablaba, no entendía el idioma y no podía salir. Si intentaba pedir ayuda, la deportaban. Una vez le preguntó a su esposo si podía ver a su hermano, y él simplemente se rió. Este hombre la dejó embarazada, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, decidió aguantar, por su hijo. Pasaron los años y todavía vivía en aquella aldea, encerrada, con un hijo que apenas podía abrazar, y sin imaginar que lo peor aún estaba por llegar.
En 2004 la policía china hizo una redada en la zona, una más de las muchas que organizaban para cazar a inmigrantes ilegales. Y Ji-yoon fue detenida, allí mismo, sin juicio, sin explicación, solo una orden: deportación. Volvió a Corea del Norte, ya no era una ciudadana, era una traidora. En Corea del Norte, irte del país es considerado un crimen. A los desertores no se les trata en tribunales ordinarios, son entregados directamente a los servicios de seguridad del Estado. La ley no es un proceso, es un castigo ya decidido. El régimen los interroga durante días en centros especiales, sin abogado, sin contacto con los familiares. Se les exige que delaten a quien los ayudó, que firmen confesiones forzadas y que pidan perdón en voz alta. A veces se lo obliga a memorizar discursos de arrepentimiento y recitarlos frente a un oficial. Después se le envía a campos de reeducación o de trabajo, sin juicio, sin fecha de salida. Algunos incluso desaparecen. A Ji-yoon la metieron en prisión. Le quitaron los zapatos y la obligaron a trabajar moviendo piedras con las manos, estando descalza. Debido a esto se le terminó infectando un pie. Nadie le daba medicina, pero ella solo podía pensar en una cosa: en su hijo. Intentó saber algo de él. No sabía si lo volvería a ver, ya que no estaba en Corea del Norte. Lo habían dejado atrás, en China, y estaba solo. Hasta que de repente pasó algo inesperado. Ji-yoon estaba tan afectada por la infección del pie que parecía que iba a morir. Por eso los soldados norcoreanos decidieron soltarla. Por suerte no murió. Volvió a caminar y solo podía pensar en su hijo. Ahora ella iba a buscarlo. Sí, a China, otra vez, aun sabiendo que allí la habían vendido y que podía pasarle lo mismo otra vez. Pero ya ella no era la misma. Esta vez no escapó sola, se cruzó con alguien del pasado. Un antiguo traficante que años antes había intentado venderla, pero ella nunca lo delató, ni siquiera bajo tortura, y él lo sabía, por eso esta vez no la vendió. La ayudó a escapar, y gracias a eso pudo quedarse en China. Allí empezó a buscar a su hijo, caminó por aldeas olvidadas, preguntó a vecinos, y por fin lo encontró. Estaba solo, en una aldea que no tenía ni nombre, con una mirada vacía. Cuando lo vio se quedó en shock. Fue un golpe brutal, pero fue el principio de su reconstrucción. Por suerte conoció a un pastor surcoreano, un hombre que ayudaba a refugiados como ella y les dio refugio, les enseñó por dónde escapar y les ayudó a llegar a Reino Unido. En 2008, después de casi una década de huida, Ji-yoon Park se convirtió por fin en una refugiada libre. Pero empezar de cero no fue fácil. No hablaba inglés, no conocía absolutamente a nadie, y durante meses vivió con miedo a todo, al timbre, al teléfono, a la policía, pero poco a poco empezó a mejorar. Aprendió el idioma, educó a su hijo y escribió un libro, incluso dio charlas, y un día decidió contar su historia, no para vengarse ni para hacerse famosa, sino para que el mundo supiera que hay lugares donde vivir ya es un acto de rebeldía. Ji-yoon Park fue vendida, torturada, humillada, deportada, pero aún así no volvió, porque sabía que si lo hacía su historia terminaba, y esta vez nadie iba a silenciarla.